Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia del día de hoy. Está con nosotros Jorge Remenerikov. Jorge Remenerikov ya todos lo conocen, pero es bueno hacer una presentación. Y muy importante, dado su gran trayectoria. Ha sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ministro de Economía de la Nación, ha sido diputado nacional y como diputado presentó la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual después luego aprobada. Ha sido embajador ante la Unión Europea, es actualmente profesor universitario de diferentes universidades y su último libro es Bases para una economía productiva. Bueno, con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran placer por la vinculación que hace muchísimos años he tenido y tengo con ASAP, y también por la posibilidad de reencontrarme con viejos amigos conocidos de hace 10, 15, 20 años o más en algunos casos. La idea es hablar unos 45 minutos y después contestar todas las preguntas que ustedes desean. No es porque me tocó a mí estar al frente del Ministerio en el 2002, sino porque desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista conceptual, en el año 2002 se inicia en la economía argentina un nuevo periodo en términos de comportamiento económico. Uno suele, o solía tal vez, escuchar de parte de las autoridades nacionales hablar del modelo que al principio estaba más o menos definido y después se fue diluyendo, pero a mi modo de ver, cuando uno analiza desde el 2002 a la actualidad, ha habido, diría, dos etapas o dos maneras diferentes de entender la economía. El primer periodo, que se inicia en enero del 2002, y yo diría termina en el año 2007, 2008, tenía por característica el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos como una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la economía argentina iniciara un proceso de crecimiento sostenible. Ese periodo, del 2002 al 2007, 2008, estuvo como presidente primero Dualde y después Néstor Kirchner. Y a partir de la asunción, o fines de Néstor Kirchner y la asunción de Cristina, sin haberlo anticipado, a mi modo de ver, hubo una modificación, un cambio de ese modelo que habíamos comenzado en ese año 2002. Ustedes recordarán, en el 2002, en los primeros 60 días, nosotros tomamos un conjunto de medidas, por cierto todas difíciles, bajo mucha presión, pero fueron las medidas que permitieron que la economía argentina en el mes de marzo dejara de caer. Nosotros habíamos caído desde mitad del año 98 a fin del 2001, habíamos caído 16-17%. En marzo se dejó de caer y en abril del año 2002 comenzamos a crecer. Las medidas más relevantes, ustedes recordarán, fue la devaluación, que significó la salida de la convertibilidad, la especificación de activos y pasivos, las retenciones a las exportaciones, el congelamiento transitorio de las tarifas que estaban dolarizadas, rehicimos el presupuesto, modificamos la Carta Orgánica del Banco Central, hicimos acuerdo fiscal con las provincias y renegociamos
la deuda pública interna. Ese conjunto lo hicimos en 60 días porque éramos conscientes de que las presiones eran tan intensas que si uno hubiera prorrogado la toma de las grandes decisiones, yo estoy convencido que no se hubieran podido adoptar. Y ese era un plan integral. No se podía pensar el rearmar la política económica bajo otro paradigma si no era en un todo compacto. No había posibilidades de tomar medidas aisladas, sino que había que hacerlo todo, y de hecho todo lo hicimos en esos 60 días. Y en nuestra mente teníamos en cuenta, desde la macro, 4 aspectos centrales. Lograr el equilibrio fiscal, tener superávit en la cuenta corriente para acrecentar las reservas y generar crecimiento, tener una baja inflación y que el pass-through de devaluación a precios fuera lo más bajo posible, y tener un tipo de cambio competitivo. Esos 4 pilares de la macro, más un nuevo set de precios relativos que sea consistente con la idea de la recuperación o la reactivación económica, fueron los 2 hechos objetivos centrales de la nueva política. Pero también teníamos en mente que para manejar la macro teníamos que darle incentivos tanto al consumo como a las inversiones y a las exportaciones. Bajo la idea de que cuando uno está planteando una política macroeconómica, además de tener precios relativos sostenibles, tiene que tener los 3 elementos de la demanda agregada que crezcan al unísono. No digo la misma tasa de crecimiento porque eso es imposible, pero sí que también sean consistentes. Bajo la idea, como decía anteriormente, que la macroeconomía, el equilibrio macroeconómico, los precios relativos sustentables, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para tener un comportamiento tendencial positivo. Pero en ese momento, habida cuenta de la gravedad de la crisis que habíamos recibido el país, no podíamos pensar en largo plazo, sino que lo que cabía en ese momento era una política de shock y una política macroeconómica que es corto y mediano plazo. Cuando asume Néstor Kirchner, a mitad del año 2003, la economía ya estaba creciendo y fuertemente. Venía creciendo al 8% y la inflación era muy baja. Por supuesto que había problemas sociales. Siempre cuando uno se enfrenta a una crisis económica seria, profunda, se sale primero de la economía y después de la parte social. Es imposible, en medio de una depresión como la que encontramos en el país cuando nos hicimos cargo, pretender aumentar el empleo y los salarios si no hay actividad económica. Lo lógico es, y así ha pasado no solamente en nuestras crisis, sino en el mundo, que primero uno empieza a recomponer la ecuación económica y después se empiezan a resolver los problemas sociales. Por cierto es que en los años de Néstor los equilibrios macroeconómicos se mantuvieron. Ustedes recordarán que permanentemente Néstor hablaba de los superávit gemelos y del tipo de cambio competitivo. A esos equilibrios macroeconómicos se le agrega obviamente la recomposición salarial, que fue muy importante. Se reduce el desempleo porque la economía tiene un crecimiento superior al 8%, baja la pobreza, se reinicia la renegociación de la deuda pública externa, y por cierto que la situación internacional ayudó, y ayudó bastante, pero nuestro país también ha tenido en otros momentos crisis y situaciones internacionales favorables y siguió en crisis. Yo creo que la economía argentina tuvo un crecimiento, una performance muy buena
básicamente gracias a lo que se hizo internamente. Lo externo ayudó, pero no es a la inversa. No es que la economía argentina creció porque los términos de intercambio mejoraron. La economía argentina comenzó a crecer porque hicimos las cosas que teníamos que hacer en todos esos 5 o 6 años. La presidencia de Néstor termina en el año 2007, aunque si uno analiza, ya a partir del año 2005 es como que empieza a haber una idea de darle más énfasis al consumo que a la inversión y a las exportaciones. Y comenzó a darse, primero levemente, un proceso de aumento de precios. Si la inflación en los primeros años fue muy baja, a fines de la presidencia de Néstor Kirchner, la inflación ya estaba creciendo. Y se toma una medida pésima, como fue la intervención del INDEC, como si a través de no tomar los precios reales uno podía derrotar a la inflación. Cuando asume Cristina, esa idea de empezarle a dar más prevalencia al consumo se profundiza. Y eso es un cambio de modelo, eso es otro modelo. En el 2007-2008, ya presidenta Cristina, si uno pone énfasis en el consumo y no tanto en la inversión en las exportaciones, y va modificando el set de precios relativos, esto es, si mantuvieron congeladas las tarifas y el tipo de cambio se fue modificando por debajo de las tasas de inflación y la tasa de interés era negativa en términos reales, esto es otro conjunto de precios relativos. Y si hay otros precios relativos y si hay otra idea de cómo manejar los 3 agregados macroeconómicos de la demanda, pues entonces es otro modelo. Y yo creo que a partir de ese año, con mucha claridad, aunque sin haberlo explicitado, comenzó otra manera de ver y de hacer la economía. Por cierto es que a pesar de que la situación internacional era muy buena, la recaudación era muy buena, no hubo dinero suficiente y el necesario como para que la infraestructura acompañara la necesidad que estaba teniendo la economía ya en materia de transportes, en materia de energía. Y tampoco hubo reformas más de tipo estructural. Este es un tema que siempre se ha debatido en nuestro país. Si las reformas hay que hacerlas cuando uno está bien o cuando uno está mal. Nosotros hicimos las reformas que teníamos que hacer en su momento y estábamos muy mal. Y en todos los años siguientes que estábamos muy bien, no se avanzó en ninguna reforma. Ni en reforma tributaria, ni en reforma financiera, ni en coparticipación federal, ni en la reforma del Estado. Como que en el fondo, más allá de esa idea de incentivar el consumo, fue una política bastante conservadora. Pensado el conservadurismo no como la década de los 30, sino en el sentido de mantener lo que estaba. Y bueno, y lentamente esos 4 pilares de la macro y los precios relativos que habíamos lanzado a principios del 2002 se fueron desdibujando. Y si ustedes toman nota, la presidenta nunca más, ya hace bastante tiempo, habla de las bondades de los superávit gemelos y del tipo de cambio competitivo. Ergo, estamos en otra situación. Yo creo que, y de esto me gustaría ahora hablar de las situaciones más puntuales de la coyuntura, creo que hay 3 temas que me gustaría conversar. El primero son las dificultades económicas actuales y adjetivo la situación porque yo creo que estamos en dificultades. ¿Cuáles serían las condiciones para tener un desarrollo sustentable?
y también alguna idea de los problemas políticos y los problemas institucionales. Dentro del primer punto, que es donde vamos a hacer le vamos a destinar el mayor tiempo, de las dificultades, yo creo que aquí hay un problema conceptual y es el rol que la macroeconomía juega el consumo y cuál es la posición que, si se quiere, Keynes en los 30 tuvo. El consumo sirve para reactivar. Cuando hablo de consumo me refiero no solamente al consumo privado, sino también al público. Pero no sirve para crecer. Ninguna economía en el mundo se desarrolla en base al consumo. El consumo sirve para los primeros pasos. Pero hay que invertir y uno no puede consumirse todo, para lo cual hay que ahorrar. Y el ahorro tiene que ir a la inversión. Y uno tiene que exportar, y tiene que exportar porque necesita importar. Y de la diferencia entre expo e impo, y eso está probado académicamente, cuando la diferencia es positiva, eso sirve para crecer. En ese sentido nosotros estamos en desacuerdo con la visión de los 90, incluso de los 80, que se decía que no importaba cuál era el saldo del balance de pagos. Todo el enfoque, si ustedes recordarán, del enfoque monetario del balance de pagos. A mi modo de ver, sí importa. Cuando uno se focaliza en el consumo, y deja de lado la inversión y deja de lado las exportaciones, aparecen los cuellos de botella, los típicos cuellos de botella. Cuellos de botella en términos de divisas y cuellos de botella en términos del aparato productivo, ya sea por el lado de equipos durables de producción, como se les llama en las cuentas nacionales, o a través de la infraestructura. La Argentina tiene problemas de oferta, no tiene problema de demanda. Y esto es un problema de concepto económico. Por eso que yo insisto en que la gente que maneja economía tiene una manera de ver y de analizar el funcionamiento muy distinta a la que teníamos nosotros y a la que se tuvo durante buena parte de la presidencia de Néstor Kirchner. Y por cierto que los precios relativos de este nuevo modelo, a mi modo de ver, no son sustentables, porque no se puede sostener a largo plazo un esquema de tarifas cuasi congeladas, no se puede sostener a largo plazo un tipo de cambio tal que haga que el turismo que sea más barato viajar que la gente de afuera que venga a hacer turismo al país. Más allá de los problemas que uno observa, que después lo vamos a analizar con las exportaciones industriales o regionales. Y si uno tiene una tasa de interés en términos reales negativa, que lo que puede ocurrir circunstancialmente o coyunturalmente, pero se lo tiene como esquema, bueno, desalienta el ahorro financiero. Si desalienta el ahorro financiero, pues es difícil que haya créditos para la inversión. Uno de los 4 pilares que nosotros habíamos hablado es el déficit, la situación fiscal, que después de haber tenido superávit durante muchos años, ahora tenemos déficit. No me voy a extender mucho en esto, porque todos ustedes son especialistas en las cuestiones presupuestarias, pero tenemos déficit en el sector público nacional, tenemos déficit en las provincias. Y un déficit que va creciendo y que el año pasado cerró en 3,2%, se ha estado financiando como en la década de los 70 o de los 60 con emisión monetaria y con algunos fondos del ANSES. Se sigue subsidiando a las empresas productoras de servicios privatizados en un valor que ustedes lo ven en pantalla, 4,4% del PIB, que es altísimo. Y acá también se ha cometido un gran error conceptual. Cuando uno da un subsidio, en este caso a la energía y el transporte, son los que se llevan la mayor parte de los subsidios,
la discusión es a la demanda o a la oferta. Cuando nosotros sacamos la ley de emergencia decíamos la posibilidad de dar subsidios a